no sirvas más al problema. No puedes tener la victoria mientras el problema sea la cosa más grande en tu vida. Mientras el problema sea lo más importante que tu mente pueda pensar, no podrás tener la manifestación de la victoria. Dice 1 Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Me detengo ahí. ¿Cuántos han nacido de Dios? Levanten la mano. ¿Cuántos tienen a Jesús como Señor? La palabra dice, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Sigo leyendo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Di fuerte, nuestra fe. Cuando tú has puesto tu fe en Jesucristo, esa fe ha hecho que la presencia del Señor venga a tu vida, esa presencia muere en tu interior y entonces Jesús está dentro tuyo y la Biblia dice que tú tienes la victoria que ha vencido al mundo. Amén. Es tu fe. Entonces, esa victoria está en ti antes de que enfrentes un gran problema. Cuando lo enfrentas y estás luchando con un gran problema, esa victoria sigue morando en ti. Cuando estás sobreponiendo, venciendo ese problema, superándolo o lo terminas de superar, esa victoria continúa en ti. La victoria mora en tu interior. Amén. La victoria mora en tu interior. Tú tienes que saber eso. Antes, en medio y después que enfrentas un gran problema, tienes que saber que la victoria ha sido dada a todo aquel que ha nacido de Dios, a todo aquel que tiene el Espíritu de Dios. Viene un problema fuerte a ti. Tú piensas más en el problema que en las promesas de la palabra de Dios. ¿Qué pasa si esa es la situación? Un problema ya está frente a ti, ya está tocando tu vida, estás frente a frente con el problema y tú estás pensando más en el problema que en las promesas de Dios. Estás meditando en el problema y no en las promesas. Estás cantando el problema y no en las promesas. Estás comunicando a tus familiares y amigos del problema y no en las promesas. Estás soñando con el problema y no con las promesas. Te estás acostando con el problema y no con las promesas. Te estás levantando con el problema y no con las promesas. Le estás recitando el problema y no las promesas. Estás bailando con el problema y no con las promesas. ¿Qué pasa cuando eso sucede? ¿Sabes qué pasa? El problema será mayor y mayor y mayor. Crecerá, crecerá y seguirá creciendo. ¿Por qué? Porque tú estás enfocado en el problema y estás dando tu atención, tu tiempo, tu interés, tu fuerza, tu energía, la importancia al problema y no a las promesas de Dios. Te quiero decir una verdad. Nosotros servimos a nuestros pensamientos. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquello que tú tienes fuerte en tu esquema, en tu mente, aquellos pensamientos que son más fuertes en ti, están más arraigados en ti, se han quedado más tiempo en ti, te hacen esclavo. Y tú sirves a esa clase de pensamientos. Yo conozco grandes profesionales que tienen una muy buena formación profesional, pero han tenido limitantes claras en el desarrollo profesional. ¿Saben por qué? Porque han tenido pensamientos de desconfianza de ellos mismos, inseguros. Y cuando las cosas van bien y pueden ir mejor, cuando tienen que ir mejor, cometen un error, o se frenan, o retroceden. ¿Por qué? Porque hay pensamientos de inseguridad que han estado 30, 40 años en sus mentes. Y no logran concluir, no logran completar, no logran cerrar algo importante. ¿Por qué? Porque hay pensamientos que están allí y dominan sus decisiones. Conozco otras personas que tienen pensamientos de debilidad, de enfermedad, yo diría. Y están superando una enfermedad y a los 2 meses entran en otra. Superan la segunda, a las 2 semanas viene otra enfermedad. Superan esa, a los 2 días viene otra. ¿Saben por qué? Porque están llenos de pensamientos de enfermedad, de debilidad. Y esos pensamientos dominan la vida de la persona. Si te ha costado cavar un hoyo 5 años y estás ahora debajo de ese hueco, y ahora decides salir, entonces te va a tener que tomar un tiempo considerable y la suficiente paciencia para saber que si vas a salir, pero tienes que hacer un trabajo. Por eso dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, que debemos de renovar nuestro entendimiento, que nuestra mente tiene que ser transformada por la renovación de nuestro entendimiento con la palabra de Dios.
¿Qué es lo que trato de decirte al inicio de esta enseñanza? Que aunque tu corazón es nuevo y tiene el Espíritu de Dios y en tu corazón hay un nuevo ser que antes no existió, en tu mente tú tienes que decidir hacer un trabajo. Y ese trabajo tiene que ser continuo, ese trabajo tiene que ser de cada día. ¿Por qué? Porque se han almacenado en nuestras mentes muchos pensamientos que son incorrectos, que no son los apropiados, que son nocivos. Y nosotros entonces tenemos que aprender a reconocer que eso trae limitaciones en nuestro crecimiento espiritual y en el desarrollo de nuestras vidas. Ahora en esta nueva vida somos llamados entonces a poner la palabra en el corazón, pero no solamente en el corazón, poner la palabra en nuestros pensamientos también. ¿Quieres realmente ser libre de tu problema hoy? Entonces deja de servirle a tu problema. No le permitas que tu problema consuma tu vida. No pongas tu enfoque en el problema. No pongas tu atención. Cuando tú enfocas algo, se magnifica. Se hace el tema. Pon el tema, el enfoque, la atención en las promesas de la palabra de Dios. Deja de servir al problema. Cuando una persona sirve y sirve a los problemas, ahí están los problemas, te están dominando. Te han agarrado de sirviente, pues. Claro, te ordenan todo y tú haces como sirviente. ¿Por qué? Porque tú pues les estás sirviendo voluntariamente. ¿Cuál es el sueldo que te paga? ¿Tu amo ese pensamiento, ese problema? Te paga con dolor, con tristeza y tú sigues sirviendo. ¿Por qué? Porque sigues enfocado. Toma la palabra, marca las promesas, resáltalas en la Biblia. En lugar de que las circunstancias cambien, debes de comprender esta verdad. Que las circunstancias no van a cambiar jamás hasta que tú cambies los pensamientos equivocados por los pensamientos correctos, por los pensamientos de Dios.